Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso y la asistencia técnica de Javier Caraballo, y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 268, correspondiente al día 26 de marzo del año 2026. Cuando UTAA se negó a ser el brazo político del MLN en el Frente Amplio, el mismo MLN formó el movimiento 26 de marzo, haciendo alusión al día de su formalización. En la jerga interna del MLN, el 26 de marzo era conocido como el yacaré. Nunca supe por qué le pusimos el yacaré, pero esa es la realidad. O sea que hoy se cumplen 55 años de la formación del movimiento 26 de marzo. Luego siguió, tuvo muchas alternativas, pero bueno, lo fundamental es eso. Ahora bien, continuando con los programas en que se trató la financiación del MPP, hoy les traigo el programa En la Mira, que dirigió Gabriel Pereira y en el que tuve participación junto a Álvaro Garcés. Fue la única vez que hablé con Garcés. Creo que se debe a que Garcés forma parte de la academia que validó la historia oficial y no quiere enfrentarse al reducido grupo que la controla, grupo liderado por Gerardo Caetano, que decidieron que con Amodio no se habla. En la fecha que se hizo el programa, año 2018, esa decisión todavía no se había tomado, o por lo menos algunos, como en el caso de Gabriel Pereira, no la tomó al pie de la letra. De todos modos, yo le agradezco a Garcés que cuando fue consultado por algún experto extranjero sobre el MLN, le haya dicho a ese experto: tenés que hablar con Amodio Pérez. Lesa ha dicho lo mismo, pero ellos no lo practican. Como el programa se divide en dos partes, vamos a hacer un pequeño corte entre una parte y la segunda, ¿eh? Así que vamos con la primera parte, Javier. Amodio, recordate de esto. Sí. Antes de emitir el vídeo, sí, les vamos a dar las cifras. No, porque, o después, porque todavía estamos a los dones acá, sumando y restando. Hemos recibido el informe del BPS de las cantidades que se ha pagado por las pensiones y las leyes reparatorias. Así que prepárense, siéntense, agárrense fuerte y pónganse los cinturones. Y no se caliente. Adelante, Javier. Muy bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos. Héctor Amodio Pérez, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. ¿No tenías problema vos con Urruzuela, no? No, al contrario, yo he dicho sí, vos que lo bienvenido querés a todos, sí, vos querés que bienvenido el libro de Urruzuela. Está muy bien. Vamos a ver si en este bloque, yo les propongo esto, en este bloque hablemos de esta parte que fue lo más polémico del libro, que es el tema de... Acá yo tengo frases sacadas de un tal Beto, que cita Urruzuela en su libro. Se necesitaba meter el caño para financiar al MPP porque había poca plata. Esto en democracia. De cada operación se repartía una parte y luego se le daba la orga. Yo con lo único que me quedé fue con 3 millones de dólares. Lo único, ¿no? Según él, con este grupo trabajó 9 años y le entregó a la organización 20 millones de dólares. El ex Tupamaro Jorge Zabalza, quien ya había tenido una visión crítica, había hablado de esto sobre Fernández Huidobro,
habló de esto en El Espectador, vamos a escucharlo. ¿A vos te consta que hubo operativos delincuenciales de finanzas en democracia? Bueno, es que ahí yo no sé, no digo que hayan sido delincuenciales, ¿no? Si no, entonces... No, pero yo ya entiendo, lo que pasa es que entiendo el contexto claro, mental. Es la diferencia. Está bien, pero digo, vos decís que sí, que son delincuenciales para las leyes y para el Estado de Derecho que hacen lo que todos los días nos roban. Hablemos de estos aspectos delincuenciales y dejemos para el próximo bloque el perfil y el relato que elaboró Eleuterio Fernández Huidobro. Yo le decía que en Donde hubo fuego fue por primera vez donde se habló de esto, pero hay una diferencia en cuanto a los años. El libro de Urruzola habla que hasta el 98 había hechos delictivos. ¿Vos decís que fue hasta cuándo? Hasta el 2002 por lo menos. Hasta el 2002 por lo menos, y en tu libro... Bueno, en verdad yo distingo dos momentos en la historia reciente del MLN. Uno hasta el año 94-95 y otro después del 95. ¿No? Hasta el 94-95 y sobre todo después de la muerte de Sendik, ¿no? Y después de la Quinta Convención en 1990, sobre todo cuando Zabalza se hace fuerte adentro del MLN, ¿no? Entre el 90 y el 94, y sí, finanzas a la antigua, digo yo, ¿no? Sí. El momento de esplendor de las finanzas a la antigua. Yo lo manejo con enorme cautela, yo escribo 5 renglones sobre esto, porque no es el eje de mi libro. Lo que yo trato de hacer en el libro es explicar cómo se terminó todo aquello y cómo la vieja maquinaria revolucionaria se transformó en una extraordinaria máquina electoral. Ahora porque lo sabemos, pero en ese momento apareció por primera vez de que en democracia habían estado metiendo el caño, ¿no? A mí me sorprendió encontrarme con eso, yo no esperaba encontrarme con eso, yo digo en el libro, con el olor a pólvora, ¿no? No esperaba encontrarme en el MLN del 85 en adelante. Entonces, para contestar muy concretamente tu pregunta, yo creo, lo que yo argumento en el MLN, en el libro sobre el MLN es, hasta el 94-95, imaginario insurreccional, la idea de que se viene un nuevo golpe de Estado y que la organización tenía que estar preparada para actuar y ser como la columna vertebral de la resistencia popular ante un nuevo golpe. Y que a partir del año 95 el MLN se reorienta hacia un imaginario electoral, hacia una estrategia electoral. Y es cuando impulsan un cambio de estrategia dentro del MPP, dejan de ser un problema para Vázquez, dejan de ser un problema para el Frente Amplio, se transforman en asesores de Tabaré Vázquez y se transforman rápidamente a través de la figura de Mujica en extraordinarios juntadores de votos. O sea, para mi gusto, hablar en el año 97, 98 del MLN asaltando, haciendo actividades ilícitas para financiar actividades políticas, para mi gusto es raro. Yo creo que eso, muy probablemente, eso ocurrió antes del 94, pero creo que no es imposible, pero sí considero improbable que haya pasado después del 95. Sí hubo bandas armadas que robaron bancos y otras entidades en las que participaban ex miembros del MLN. Exacto. Eso sí. Ahora, muchas veces en aquel momento se manejaba, era como mano de obra desocupada que se dedicaba a eso, ¿no? Claro. Es lo que sabían hacer. Se sabe que la Tupabanda, se sabe que el asalto del BPS 9 de septiembre del año 1998, se sabe que estaba nada más ni nada menos, por ejemplo, que Freddy Arduzo, hombre de recontra confianza de Tambero Zabalza, ¿no? Y después Ricardo Perdomo. Con una larga militancia en el MLN, en fin. Ahora, lo que dice el propio Zabalza, me lo dijo a mí en su momento, y lo ha dicho muchas veces, lo volvió a decir en este reportaje, es que, y está dicho en el libro, es que ya Freddy Arduzo en 1998 no estaba en el MLN. Eso dice Zabalza. En fin, a mí me parece, en todo caso, desde el punto de vista analítico, yo creo que para entender qué ha pasado con el MLN, vale la pena recordar el año 1994, el año 1995, yo creo que ahí hay un parteaguas. Yo sé, no lo vas a decir, no importa, pero yo sé que vos no estabas en el país en esa época, pero sé que desde que volviste te has reunido con muchísimos, y realmente muchos ex tupamaros, que no van a dar la cara, y además con ex militares. Pero ¿cuál es la información que vos recabaste sobre
la actividad del MLN en democracia? Bueno, porque yo te dije hoy, hablan de 20 millones de dólares. Sí. Y en realidad en aquellos atracos no surgen 20 millones de dólares. Pero vos me agregaste algún dato de que podían complementarse por otro lado. Claro, vamos a ver. Primero, voy a contestarte la pregunta para que no quede en el aire. Después contesto lo que ha dicho Fito. Esos 20 millones son la suma, no solo de los atracos, sino de otras actividades, como fue tráfico de drogas, y cómo fue la recepción de ayudas que se recibían desde el exterior. Muchísimo desde Francia y desde Suecia, fundamentalmente. Tráfico de drogas. Sí, vamos, tráfico de drogas con contrabando de droga desde Paraguay, concretamente. Eso es así. Entonces, los 20 millones engloban actividades varias. Lo que dice Fito es que a partir de 1994 el MLN reorienta su estrategia electoral. ¿Y vos te creés que la actividad electoral no necesitaba dinero? Muchísimo. Tanto o más que mantener la lucha armada. Tanto o más. Tenés que tener en cuenta además que en esa altura el MLN todavía existía no en su forma orgánica, sino en su forma de pensamiento, que es lo que se transmite cuando Zabalza incluso habla del horizonte insurreccional, mantener el horizonte insurreccional abierto, es eso, porque se siguió entrenando el MLN, se siguió preparando, fue a la búsqueda de armas, no las consiguió, pero la intención la tuvo. Incluso, que Zabalza no lo dice, pero hay que decirlo, y en el libro de Urresola tampoco, que Raúl Sendic no estuvo ajeno a esa forma de financiación. Raúl Sendic tuvo su propio equipo, esa es la diferencia, porque el Ñato y el Pepe Mujica, entonces el compañero Ulpiano, tenían su equipo, pero repartían 50-50 con el resto de... ¿En qué años decís vos eso? ¿Antes? ¿En los tiempos de la guerrilla? Después del año 94. Después del año 94. Esto no termina en el 94. Incluso hay compañeros que me han dicho que son los que me han aportado a mí la información de operativos en los cuales se financió el año, por eso yo digo hasta el año 2002. Y el año 2002 por eso no se menciona ni en el libro, porque los anteriores ya habrían prescrito. ¿Tú dirías que eran operaciones ordenadas por el MLN? No, el MLN no existía. El MLN no existía orgánicamente, pero es la misma gente. Lo que pasa es que cambió el nombre. Pero déjame entender. ¿Ordenadas por la dirección del MPP? No. O sea, actividades individuales, decís vos, entonces. No. Acciones individuales. Pará. Hay dos etapas. Una, que es cuando funciona todavía el grupo de los 17, que se constituye en una especie de comité central del MLN, donde está Zabalza, donde está Sendic, Manera, Marenal, etcétera, etcétera, que esos son los que dan la línea. Está bien. Después... 1986, 1987, para que la gente nos entienda. Exactamente. Después de eso, cuando aparece el MPP se nutre de esas finanzas. Incluso sí, se infiltraron en asociaciones civiles, concretamente en la Cachimba del Piojo, y gente que decía, nosotros robamos para el Pepe. Amigo, lo que yo quiero entender es, cuando vos hablás del año 2001 o del año 2002, perdona, Gabriel, año 2001, 2002, perfecto, lo que vos decís que hay acciones de robos. Claro, yo lo que te digo, lo que yo te pregunto es, esas acciones, año 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, ¿esas acciones son ordenadas por el MLN o ordenadas por el MPP? El MPP. El MLN existe hasta hoy. Bueno, pero es un sello. Es un sello.
el MLN como tal... Entonces hechas por personas que se dicen tupamaros. Que eran tupamaros, fueron parte del aparato Porque armado. el punto es si es una operación política o si son operaciones personales. No, Freddy Arduzo, en 1998, yo creo que no respondía al MLN. Lo dice Zabalza y yo creo que eso es sí, porque Zabalza quiere salvar la vieja imagen del MLN. Pero el MLN derivó en una organización mafiosa. Precisamente por una mentira histórica que hubo que mantener, donde unos fueron héroes y otros fuimos traidores. O sea, esta situación que hoy estamos conociendo es una mentira, una realidad que no se contó, metida dentro de una mentira más grande, que es la historia del MLN. A eso vamos a ir después. Mujica dice que cuando cerraron Panamericana, la radio Panamericana, que era de los Tupas, él tuvo que hipotecar su casa y su chacra para poder pagar los despidos. ¿Se ha comprobado eso? Bueno, nadie lo investigó, pero supongo que se puede comprobar, ¿no? Ya, pero hay muchas cosas que se han dicho, que la historia ha demostrado que son falsas y nadie las ha rebatido después. Una cosa que vos me dijiste cuando volviste de España es... hablamos en la entrevista que yo te hice sobre Roque Arteche, que era un preso común que los Tupas ejecutaron en el 70 y algo. 70. ¿No? 70. Vos justificaste esa ejecución. Sí, en ese momento estaba justificada. Vos la justificaste. A mí me pareció una cosa deleznable. Sí. Pero vos me dijiste que después de la recuperación democrática, el MLN siguió realizando ejecuciones. Exactamente. Y en el libro de Urruzuela se maneja un nombre, el de Palomeque, ¿no? ¿Palomeque es? Sí, pero que aparece, más que lo de Palomeque, lo que se menciona es Ronnie Escarcela, que aparece muerto, un ex tupamaro que aparece muerto, y que si uno indaga, porque yo cuando te fui a hacer la entrevista ya me llené de tupamaro en la cabeza, encontré cosas en las cuales Ronnie Escarcela tenía problemas con sus militantes de la barra de él en el entorno y al poco tiempo aparece muerto. Sí. ¿Está eso también? ¿Vos decís que eso son ejecuciones del MLN? Sí, no me cabe ninguna duda. ¿Y por qué? ¿Por qué los matan? ¿Decisión del MLN? Eso fue un ajuste de cuentas porque... O ajuste de cuentas entre compañeros, o sea, problemas personales. Ahí, yo en este momento, yo sé la respuesta, conozco la respuesta, Ajá. Pero eso forma parte de un trabajo que estoy realizando en este momento. Y no sé si procede que lo suelte así buenamente, pero vos sin documentarlo. Que la mujer de Ronnie Escarcela se tuvo que ir del país. Sí, porque estaba amenazada. ¿Se fue a Suecia? O sea, se fue a Suecia. La compañera, la mujer, la esposa de Ronnie Escarcela y sus hijas se marcharon porque ella fue en ese momento, estaba convencida de que a su marido lo habían matado ex compañeros. Convencidísima. Recibió amenazas y decidió irse. Y se fue. En la actualidad vive en Suecia. Se dice, además, que ella es portadora o receptora de una especie de testamento político de Raúl Sendí, al cual mucha gente ha querido acceder sin éxito hasta el día de hoy. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a lo que para mí es lo más importante de este libro de Mario Urruzuela, que es el perfil de Fernández Huidobro y el papel que tuvo en el relato oficial de la historia del MLN. Hemos visto la primera parte, vamos por la segunda y adentro. Seguimos en La Mira con Adolfo Garcés y Héctor Amodio Pérez analizando el libro sobre la vida de Eleuterio Fernández Huidobro, escrito por María Urruzuela. Voy a leer algunas partes y luego abro el juego a ustedes. Sobre el final, a modo de reflexión, Urruzuela califica a Fernández Huidobro como el rey de la imprecisión histórica y cita al escritor español Javier Cercas sobre una novela de ficción que dice
que era la investigación sobre la vida real de un gran mentiroso que convenció durante mucho tiempo a mucha gente de algo que no había sido verdad. Esto dice Urresola. Y hace un tiempo, cuando llegó de España, Amodio Pérez decía: tras la puesta en libertad, Eleuterio Fernández Huidobro, una vez superadas las diferencias internas acerca de su comportamiento en prisión, vio necesario amoldar la historia del MLN a lo que sería su actuación futura y fue dando bandazos como mejor le convenía. Para ello se encargó de falsificar la historia y consiguió que otros la divulgaran. Perfectamente encaja esto en el libro de María Urresola. O sea, a muchos les puede sorprender que hace un tiempo, cuando lo decía Amodio Pérez, le hacían chuf chuf, y ahora lo dice María Urresola. Pero y vos has sido alguien que muchas veces ha puesto en el eje el tema de que Fernández Huidobro era un gran relator, ¿no? y que es de alguna manera el número inspirador de la mística y de la lógica de la MLN. Mirá, yo diría que creo que entre los historiadores y entre los cientistas sociales, creo que es unánime, ¿no? Es decir, ¿quién no le reconoce a Fernández Huidobro el talento de la escritura? ¿Quién no le reconoce un ingenio y una ironía extraordinaria? ¿Quién no le reconoce una capacidad de argumentación extraordinaria, ¿no? Y yo diría más, ¿quién no le reconoce el papel que jugó en la construcción del relato? El relato, la épica Tupamara, para llamarle de alguna manera, ¿no? De todo lo que fue. Pero nos contaba cosas increíbles, Fito. Claro, nos contó durante un pila de tiempo que él salía de los cuarteles a reunirse con militantes clandestinos y me pregunto, como se preguntaba para ir a Amén, un tupamaro, pero ¿alguien puede pensar que la inteligencia militar no lo seguía para detectar a los compañeros que estaban en la clandestinidad? Hay por lo menos 6, 7, no sé cuántos testimonios que inculpan a Amodio Pérez como un delator. En el libro de María Urresola aparece un documento militar en el que el Fernández Huidobro canta a 41 compañeros. ¿Nos convenció de todo esto? Sí, bueno, sí. Yo creo que como militar era pésimo, pero como escritor un fenómeno, ¿no? Un escritor un fenómeno. Ahora, el asunto va más allá de Fernández Huidobro, ¿no? Cosas básicas de metodología de la investigación social. Los testimonios de los actores son claves, ¿no? Son claves. Ahora, los actores hacen relatos naturalmente interesados, o por lo menos hay que instalar siempre la sospecha de si el relato que construyen los actores no es un relato interesado. A ver, el Pepe Rila, José Rila, uno de los más grandes historiadores de este país, tiene un libro entero así, ¿no? Su tesis de doctorado, sobre los usos del pasado en la historia y en la política. Cómo los políticos usan el pasado. Los políticos usan el pasado, construyen el pasado. En el libro de Urresola hay una frase hermosa por ahí, que es una frase que se le atribuye al un dicho cubano, ¿no? Como no pudo construir el futuro, tuvo que inventar un pasado. ¿Quiénes no inventan pasados? Los políticos en general inventan pasados. A veces toman más precauciones. Pienso en los libros de Sanguinetti. Yo creo que los libros de Sanguinetti hacen un esfuerzo por mirar el pasado, por distinguir memoria de historia, ¿no? Pero hasta los libros de Sanguinetti son libros escritos por un actor. Entonces, ¿por qué Fernández Huidobro habría de contar la verdadera historia y no la historia que le convenía? ¿Y vos decís que en esta encíclica Tupamara te tocó el papel de Judas? Sí, yo digo eso y digo más. El problema en el Uruguay es que nadie ha leído todo lo que se ha publicado. Se ha hecho una lectura parcial, porque si la lectura hubiera sido completa, se habría visto cómo el mismo Ñato, en declaraciones en un libro de Clara Aldrigi en el año 2001, dice una cosa, y, por ejemplo, en Memoria de Insurgencia, y luego en La Izquierda Armada dice una cosa diferente. O sea, el problema está en que el Ñato, o sea, Fernández Huidobro, fue el creador de la falsa historia del MLN, porque él tenía una necesidad personal y política de justificar la derrota. El MLN, que no pretendo yo ahora justificar su accionar, eso sería otro tema,
venía durante años creciendo y manteniéndose en función de acciones que nosotros llamábamos de propaganda armada. O sea, unas acciones con repercusión política clara, incontestable. Pero en 1970, mientras Zabalza y yo planificábamos la fuga de Punta Carreta, el ñato se dedicó a elaborar, junto con Raúl Sendic, porque eso hay que decirlo, junto con Raúl Sendic, un cambio de estrategia que llevaba al MLN a elevar, decían ellos, el nivel de los enfrentamientos. O sea, nosotros nunca hablamos de enfrentamientos ni con la policía ni con las Fuerzas Armadas. Nosotros, nuestro accionar era de propaganda armada, iba dirigido contra sectores que representaban intereses económicos. Nunca hablamos de formar un ejército para enfrentarnos a las Fuerzas Armadas en ningún lugar, en ningún momento. Lo que pasa es que ellos, que estaban fuera de la organización del MLN, porque ahí empiezan a surgir problemas de tipo personal. El ñato se queja en los libros de Aldrigi de que yo tenía más prestigio que Raúl Sendic, y dice, el negro Amodio tenía más prestigio que Sendic, pero no dice por qué. Yo me había ganado a buen pulso los galones que tenía, galones entre comillas. Ahora bien, hubo un problema que está en la personalidad de Eleuterio Fernández Huidobro, que fue su extraordinario ego personal. El ñato escribió un montón de relatos, entre ellos la historia de la fuga de Punta Carreta, en la cual él no participó. Él lo que hace es apropiarse del relato de otros y lo lleva al papel. De una forma amena, agradable, pero que no es creación suya. Pero vos decís de la misma forma que no fueron creación suya los documentos que el MLN elaboró colectivamente, en la cual participamos muchísimos compañeros que hoy no están en el MLN y que son ilustres desconocidos, pero que aportaron a la historia muchísimo trabajo. Pero vos decís que elaboró ese relato para justificar la derrota del MLN, pero también lo hizo para darle a la historia del MLN todo ese tono de heroicidad, de claro, que no lo tuvo. Y también para justificar su papel en las negociaciones con los militares. Por supuesto, él le dio, o pretendió darle, a la rendición incondicional que él sale a defender, porque no le quedaba otra al MLN en ese entonces que rendirse incondicional. No existía ya el MLN. Y el ñato, que era muy listo, vio que no había ya ninguna posibilidad y se asocia con Basen Alanís y plantean la iniciativa de llegar a una tregua con las Fuerzas Armadas. Y los militares, la condición que ponen para negociar la tregua es la rendición incondicional. Y el ñato sale a defender la rendición incondicional porque dentro de la contrapartida que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a conceder, era darle un tratamiento preferencial a los presos que no tuvieran delitos de sangre. Y él se elabora una lista y el ñato ocupa el primer lugar. El ñato elabora, junto con Basen Alanís y con Rosenkopf, elaboran la lista de los presos que no tienen delitos de sangre. Si vos lees la lista y lo comparás con la lista de detenidos, sacás automáticamente quiénes son los que tienen delitos de sangre. ¿Fito? Entonces, no eso el ñato tuvo que justificarlo. Después se supo, dentro de la interna del MLN, después de 1985, pero ya se sabía desde la cárcel de Libertad, y las mujeres lo sabían desde la cárcel de Punta de Rieles, que el comportamiento en prisión y en los cuarteles no había sido el que se había contado. Porque hay muchísima gente que dio información bajo tortura, pero hay muchísima otra que la dio sin haber sido torturado.
desde el momento que son detenidos, hubo gente, muchísima, entre ellos Henry Engler, que negoció. Dijo, déjame dar unos gritos y después te cuento. Pero todos esos se comieron después de 12 años de dura reclusión. Claro, porque, que sí señor, porque estuvieron todos ellos involucrados en la negociación del golpe bueno contra Val. Eso responde a las divisiones internas posteriores dentro del ejército. Entonces los que van de rehenes, va Mujica, no porque era dirigente, porque Mujica nunca fue dirigente del MLN, va Zabalza, porque nunca fue dirigente del MLN. ¿Y por qué van? Van porque participan de alguna forma de todo ese entramado de las comisiones de los ilícitos, de las negociaciones por el golpe bueno que iban a dar. Que un sector del ejército no estaba de acuerdo con eso. Exactamente. Y se la da duro a quienes estaban... A quienes estaban en esa negociación. ¿Por qué eligen a esos? Porque dicen, si estos son los que estaban en el meollo de la cosa, estos tienen que ser los rehenes. Nada más. No fueron por cuestiones de peligrosidad. Ahora, todo el mundo compró la historia de Ñato. Claro, porque hubo una complicidad dentro del MLN, hubo una complicidad porque se salvaban todos. Se salvaban los que habían colaborado con las Fuerzas Armadas, por una forma o por otra, bajo tortura o por de buena disposición, que hubo muchísimos, y fueron cómplices. ¿Y la creación de tu imagen de traidor, quién la crea? Está dentro de esa historia. Cuando a mí me condena el MLN, que me condena a muerte por la entrega a la cárcel del pueblo, el Ñato es el que sale a decir desde el Florida, en la primera reunión que tiene con Raúl Sendí, y le dice, vos, mirá que Nepo me ha dicho que el de la cárcel fue él. Que había sido el propio Base. Exactamente. ¿Y qué respuesta trae Fernández Huidobro desde el exterior? Vamos a dejar las cosas como están. O sea, yo era el que había entregado la cárcel. Y por lo tanto se mantenía la condena. Con el tiempo, Marenales... Sí, Marenales lo dice en el 2009. Que vos no fuiste vos. Exactamente, lo dice en el 2009. Pero Basen murió en 1984, por lo tanto no se lo dijo Basen. Lo sabían desde 1972. Por eso, cuando van a empezar las negociaciones por la primera tregua, viene Basen al Florida con el comandante Carlos Legnani y me dice, negro, yo ya asumí la mía, buscate la vida porque el cabeza de turco sos vos. Te agradezco mucho que hayas estado. Gracias, Fito. Nos vamos a hacer una tanda, pero antes quisiera leerle un tramo con el que prácticamente se cierra el libro de Tai, en el final del libro de Urruzola, que es una frase del Pozo de Juan Carlos Onetti, que dice: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Nos vamos a una tanda. Bueno, como habrán visto, la segunda parte ha sido más reivindicativa, la segunda parte de la entrevista. En fin, solo voy a agregar muy pocos detalles porque creo que la visión del programa es suficientemente clara. Ahora bien, Fito, yo me equivoqué, dije que era Álvaro Garcés y es Adolfo. Seguramente con la presencia de Álvaro me equivoqué. Un oyente nos lo hizo notar y tiene razón, ha sido un error mío. En lo que no me equivoco es en el interés de Garcés en dejar la posición del MPP posterior a los años 94 fuera de juego, fuera de la discusión. Yo les aconsejo que busquen en YouTube
el programa Rompecabezas en el que Zabalza dice lo mismo que en su momento dijo Sergio Lamana, un recorte, un trazo de la entrevista, lo hemos emitido nosotros en la primera parte, y luego vean un programa en perspectiva donde Gerardo Caétano, el que dirige toda la academia, es la mano que mueve la cuna, todos los demás se mueven al compás de sus directivas, hace los esfuerzos más grandes para salvar la responsabilidad del MPP en el tema de las tupabandas a partir de los años 90. Y otro tema es la muerte de Ronnie Escarcela, que algún día podremos hablar de eso también. Por ahora es lo que quería decirles. Pero vean ustedes, traten de encontrar la entrevista, el programa En Perspectiva con Gerardo Caétano, donde él dice que lo único que vale es la documentación. Y él, cuando me acusó a mí, cuando festejó mi procesamiento, él sabía que no había ninguna documentación, que lo único que había eran testimonios. Y él, para defender al MPP, para defender a Mujica y para decir que Zabalza se contradice, no tiene ningún documento, tiene testimonio y dice que no vale. En el caso mío sí valía. Ese es la doble vara de medir que usa el culturoso Gerardo Caétano. Ahora sí, nada más. Así que Álvaro ¿Cómo es que vale ha estado sacando cuentas. Sí, vale la documentación. Sí, solo la documentación. Bueno, entonces vamos a mostrar toda la documentación sobre las dos leyes, 18.033 y 18.310, las leyes principales de reparaciones, y que son las que marcan la mayor elevación que ha tenido el Estado con los hechos ocurridos antes y durante la dictadura, porque esto cobran desde junio de 1968, del 13 de junio, ya pueden pasar por los bancos a cobrar hasta no se sabe cuánto, porque todavía hay trámites a través de estas mismas leyes en el Ministerio de Trabajo. Todavía hay gente que se sigue presentando. 50 años después. Sí. Recién ahora se enteran que ellos estuvieron presos o que fueron represaliados. De risa, vamos. Y un poco esto también es para derribar todas las fábulas que se han tejido sobre estas leyes, sobre lo que se paga, lo que no se paga, quiénes cuántos cobran, cuántos no cobran. Bueno, acá están los números oficiales del Banco de Previsión Social. Nosotros hicimos un pedido de información pública, los tres la firmamos, pero como yo estaba primero, ahora también hay que ver si uno votó en la última elección, y incluso está el trámite de voto. Sí, yo lo he visto. Interesante. El 19 de diciembre del 2025 hicimos este pedido de información pública dirigida a la presidenta del Banco de Previsión Social, la economista Jimena Prado, y las preguntas fueron estas. ¿Cuántos beneficiarios tiene actualmente la ley 18.033? ¿Cuál fue el costo en el año 2025? ¿Cuánto se ha pagado en dólares y pesos desde su instalación hasta la actualidad? Porque esto viene del año 2007. ¿Cuántos beneficiarios son titulares y cuántos reciben la prestación avalados por el decreto 061/20 de fecha 21 de febrero de 2020, firmado por el entonces presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez? Y este es un decreto firmado, es decir, 8 días antes de que Vázquez abandonó el cargo y que en el pasado gobierno no fue derogado. Exactamente. Y esto permite que si fallece el titular puedan cobrar el 100%. El 100%.
También preguntamos cuántos beneficiarios reciben la prestación avalados por la ley 18.310. Esta ley es diferente a la 18.033. Ampara a trabajadores de los frigoríficos privados que fueron cesados ellos de esos frigoríficos durante la dictadura. En realidad, la mayoría son militantes del Partido Comunista en el Uruguay. ¿Cuál ha sido el costo de la norma en el año 2025? Preguntamos para tener el último año. ¿Y cuál ha sido el costo en dólares y pesos de la instalación de la ley? Como dije, en la página 5 está que voté. Cumplimos. Y vamos a la página 9, donde está el informe de la Asesoría General de la Seguridad Social. Y dice lo siguiente: se deja constancia que la presente es una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la ley, acceso a la información pública que establece plazos limitados para dar respuesta al solicitante, 20 días hábiles con prórroga y 20 días hábiles más. Para el uso adecuado de la prórroga deberá notificarse previamente al interesado a su domicilio electrónico, fundamentando el uso de la misma. Quiero recalcar algo: esta es la tercera vez que pedimos información pública por este tema. Sin embargo, solo escuché una vez a alguien que hizo un video que puso la cifra correcta de lo que nosotros hemos dicho en programas o hemos escrito en los libros. Después tiran cualquier cifra. ¿Y quién cobra esto? Porque también dice la reparación de los tupamaros. No, no son los tupamaros solamente. Que también están miembros del Partido Comunista del Uruguay, del Partido por la Victoria del Pueblo, que son unos cuantos, ¿no? Muchos. Y de otras organizaciones de izquierda. Es decir, que no es la ley de los tupamaros. Es de todos esos que hemos nombrado. Después dice: que analizada la información solicitada, este grupo considera que no se encuentran comprendidas en ninguna de las causales de excepción a la publicidad establecidas en el artículo 8 de la ley, secreto, reserva y confidencialidad, siempre que se brinde a través de datos estadísticos, sin identificar directa ni indirectamente las personas físicas y jurídicas involucradas. Y acá está un meollo de la situación, porque mucha gente nos dice: ¿por qué no piden los nombres? Porque no nos van a contestar los nombres. Claro. ¿Sí? Igual sabemos los nombres, tenemos los nombres, pero no tiene sentido. Lo que creo que tiene sentido es cuánto le cuesta al erario público esto. Porque los que cobran es porque lo que corresponde y se presentaron. Y porque además esta ley la votaron todos los partidos políticos, sin excepción. Todos la votaron. Así que a quejarse al cuartito ahora. Después dice: sin perjuicio de lo expresado por el contenido de la solicitud, este grupo entiende pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 14. Esto siempre lo hacen, ¿no? Porque quieren, en negrita marcan algo. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir. No se entenderá producción de información o la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las distintas áreas del organismo con el fin de proporcionar la información al peticionario. Por eso hacemos un pedido de información estadístico, porque eso es lo que corresponde a la ley. Porque si no, van a decir, no van a contestar, y está bien que no contesten. Finalmente dice, hay más letra acá, pero por último, en caso de que algunos de los puntos requiera elaboración y no se esté en condiciones de elaborarlo, se recomienda responder proporcionando informes ya producidos que contengan parcial o cabalmente la información que se solicita al titular. Claro que ustedes estarán esperando los números, pero primero les voy a dar los cuadros de las respuestas. El cuadro 1 habla de la cantidad de prestaciones a diciembre del 2025 de la ley 18.033 y de la ley 18.310, es decir, de las dos que pedimos. El cuadro 2 habla de la cantidad de beneficiarios de la ley 18.033, porque son a través de dos artículos. El artículo 8 es la jubilación especial reparatoria, correspondiente al periodo comprendido entre mayo del 2007 y diciembre del 2025, así como el monto pagado expresado en pesos corrientes, pesos constantes y dólares, que es lo que pedimos.
El cuadro 3 habla de la cantidad de beneficiarios de la ley 18.033 por el artículo 11 de la ley, que es la pensión especial reparatoria, correspondiente al periodo comprendido entre mayo del 2007 y diciembre del 2025, es decir, en la misma condición que el artículo 8. El cuadro 4 habla de la cantidad de beneficiarios de la ley 18.033, pensión de pensión especial reparatoria. Y ustedes preguntarán, ¿por qué pensión especial reparatoria y después pensión de pensión especial reparatoria? Son unos magos poniendo nombre, eso está muy claro. Pero es los que cobran la pensión de pensión especial reparatoria no son los titulares. Tras su fallecimiento se paga una pensión de pensión especial reparatoria a quienes siguen de su núcleo familiar. Cantidad de beneficiarios de la ley 18.310 sin causal, porque acá también hay, y en este caso son alrededor de 80, correspondiente al periodo comprendido entre enero del 24 y diciembre del 25, y cantidad de beneficiarios de la ley 18.310 con causal. Ahora vamos a las cifras. Ustedes quieren saber cuántos cobran. Se han lanzado muchos números, pero los números reales que nos informa el Banco de Previsión Social, el que cobra jubilación especial artículo 8 son 997. La pensión especial reparatoria por el artículo 11 son 1592. Y la pensión de PER por el artículo 11 ya son 317. Es decir, que más o menos el 15% ya no es el titular de los que cobran. Y por la ley 18.310 cobran 618 sin causal y el total cobran en realidad 698. Unos sin causal y otros con causal. Pero en realidad son 698. Y después vienen las cifras, pero quiero leerle, ustedes preguntarán, pero ¿cómo que cobran por el artículo 11? Bueno, miren lo que dice el artículo 11 de la ley, que vuelvo a reiterar, votaron hace más de 20 años todos los partidos políticos. Y el artículo 11 dice, las personas comprendidas en el artículo 1 de esta ley, que habiendo sido detenidas y procesadas por la justicia militar o civil, y que como consecuencia de hecho sufrieron privación de libertad, acá el golpe de Estado se decreta en otra fecha. Entre el 9 de febrero del 73 y el 28 de febrero del 75 tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente al momento de inicio de su percepción a 8,5 bases de prestaciones y contribuciones mensuales. La ley 18.596 infiere que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968 y esta infiere que empezó el 9 de febrero, es decir, el día que los militares dieron a conocer los comunicados 4 y 7, que especialmente el Partido Comunista aplaudió en forma rabiosa, pese a que hoy lo siga negando. La ley, el artículo 11 dice además, no tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria. En algunos casos, y hubo casos de maestras que decidieron no cobrar la pensión o jubilación y sí optaron por esta ley porque era más dinero que el Estado le pagaba. Después habla de varias leyes, de las distintas contribuciones, etcétera, etcétera. Y dice, en caso de fallecimiento de los beneficiarios de esta pensión especial reparatoria, su cónyuge o concubino, hijos menores, hijos mayores declarados incapaces y los concubinas o concubinas declaradas tales por la ley 18.246 del 27 de diciembre del 2007, podrán ejercer los derechos de causavientes. Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo al régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República, es decir que acá se paga como si hubiera hecho los aportes correspondientes durante su vida. Aunque no es así, pero bueno, es lo que establece el artículo 11. El derecho a acogerse al beneficio regulado por este artículo no prescribe extintivamente ni caduca, ¿no? El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
deberán remitir a la comisión especial creada por el artículo 13 toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo. Y acá le quiero recalcar que, de acuerdo a la información, también a través de un pedido de información pública del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se presentaron para recibir esta reparación por la ley 18.033 más de 11.000 personas. Inicialmente fueron atendidas unas 7.000, pero después la ley de la vida marca algo y hasta que finalmente aparece el decreto de Tabaré Vázquez para mantener el cobro. Entonces quedaban 3.000. Y por eso son 2.906 los que cobran. Dice también el artículo, asimismo, por unanimidad, la Comisión Especial podrá otorgar la pensión especial reparatoria a los uruguayos o uruguayos detenidos en centros de detención clandestinos en el extranjero, con participación de agentes del Estado uruguayo por los motivos y dentro del periodo indicados en el artículo 1, cualquiera fuera el lapso de detención sufrida. Y quiero hacer una mención acá, que no está en el artículo, pero en el artículo 11, que es, ¿quiénes deciden quién cobra y quién no cobra? Un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Banco de Previsión Social, un representante del Ministerio de Economía, hasta ahí es el Estado, ¿no? Y después otros dos que tienen poder de veto y que aunque los otros tengan 3, los 3 de los otros valen más que los 2 de este lado. La clásica, en este caso el Frente Amplio, ¿no? Pasó con la jubilación. Perdieron el plebiscito 61-39, pero 39 son más que 61. Y en este caso, matemáticamente 2 son más que 3. ¿Y quiénes son esos 2? Un representante de Crisol y un representante del PIT-CNT. Ellos deciden quién cobra y quién cobra y quién no cobra. Y acá ustedes van a ver la cifra que deciden estos personajes que representan a esos que no tendrían que representarlo, porque el PIT-CNT podría poner la plata que recauda para pagar algo, ¿no? Y por otra parte dice, asimismo, por unanimidad, la Comisión Especial, bueno, ya lo mencionamos, y sin perjuicio de lo establecido precedentemente, aquellas personas que hubieran sido beneficiadas de los dispuestos por las leyes indicadas, el inciso tercero habla de cosas administrativas. Bueno, ahora vamos a ir a los números, que seguro que es lo que ustedes están. Ya le dijimos, ley 18.033, jubilación especial del artículo 8 son 997, pensión especial reparatoria por el artículo 11, 1.592, y pensión de PER, también por el artículo 11, es decir, este no es el titular, son 317. Es decir, que cobran 2.906. La ley 18.310 son 698 y 610. Y le voy a dar, es más que esta plata, ¿no? Porque después hay otros elementos a tener en cuenta. Pero lo grueso, esto va en el periodo considerado, corresponde a mayo-diciembre. El precio del dólar fue 39 pesos con 15. Y hasta ahora, el Estado uruguayo ha pagado 725 millones de dólares por la ley 18.033, aproximadamente, porque seguramente es más. No me lo había puesto. Para sacar la cuenta, me saqué el micrófono. Vuelvo a reiterar la cifra. Por la ley 18.033 son 725 millones de dólares, es más que eso. Al dólar a 39 pesos con 15. Y por la ley 18.310 son 141 millones de dólares. Quiere decir que entre las dos son 866 millones de dólares. Es una plata, ¿no? Si calculando el dólar a 39 pesos. Con 15. Que era el valor del dólar al momento que hicieron el cálculo. El informe. El informe, ahí está. Pero ha estado bastante más que 39. Ahí está. Y esto, si agregamos... O sea que debe andar por los 1.000 millones. Sí, sí. Y además si agregamos la reparación a los funcionarios públicos, que
fueron cesados por el artículo, por un acto institucional, son 18.000 atendidos, se presentaron 30.000 en aquel momento, algunos retornaron a sus trabajos, otros se les incluyó en la cédula jubilatoria y se acogieron a los beneficios jubilatorios. Son 18.000, se presentaron 30.000 y al dólar de hoy serían 400 millones de dólares más. Recordemos que las reparaciones durante la dictadura son 16 leyes. Muchas de ellas administrativas, pero que también llevan dinero. Lo que pasa es que ahora esto sigue, ¿no? Estos 3.000 van a seguir cobrando por la ley 18.033, pero no por la ley 18.381, porque ahí cambia. Muere el titular y deja de cobrar. Y les voy a dar las cifras. Desde el 2008 al 2025, ¿cuántas personas cobraron por la ley 18.310? Que es empresas privadas que en algunos casos sus trabajadores fueron cesados, se le echó la culpa a la dictadura por el cierre en algunos casos de los frigoríficos y después, en un hecho inusual, el Banco de Previsión Social interpretó la ley. Y entonces, porque no había forma de pagar esto, porque en algún momento llegó un momento que los servicios técnicos del banco dijeron, no, esto nos tapó. Y entonces ataron en forma muy puntillosa que se podía atar con los funcionarios públicos, ¿no? Pero ¿cuántos empezaron a cobrar? ¿Cuántos cobran hoy? ¿Y cuántos cobraron en algún momento? Porque se empezó con poco, se subió hasta un tope y luego ahora son muchos menos. El primer año, en el 2008, fueron 13 los que cobraron. Y la cifra fue 47.832 dólares del momento. Bueno, si se saca la cuenta puede haber sido más, ¿no? En el 2009 son 194, es decir, como vieron, 181 personas se sumaron en un año a la ley 18.310. Y después 504 en el año 2010, 654 en el año 2011, 747 en el 2012, 802 en el 2013, 822 en el 2014, 826 en el 2015, 835 en el 2016, como ven, se iban sumando en el tiempo, porque desde el 2008, fíjense en que eran 13, al 2016 eran 835. 2017, 836, 2018, 839, que fue el máximo. En el 2018 llegó al tope. Ahí empieza a caer la cifra de las personas que cobran por la ley 18.310. En el 2019, 828. En el 2020, 802. En el 2021, 763. En el 2022, 719. En el 2023, 684. En el 2024, 664. Y en el 2025, 635. Una cosa a tener en cuenta, ¿de dónde sale la fuente, no? Del 2018 al 2016, RIN de prestaciones, y del 2017 al 2025, metadata pasividades. Estas son las cifras, y tenemos previsto hacer un video más cortos, solamente para mostrarle las cifras, etcétera, etcétera, para que circule por las redes, porque así, de repente, algunos de los medios complacientes toman la cifra y la publican, y no se dice que se están pagando 2.000 millones o se pagaron 1.000 millones y quiénes son los que cobran, y se ponen las cifras oficiales. Para eso se puede hacer un pedido de información pública, como en los hechos se debe hacer, en forma estadística, en todo, porque el Estado
no puede negar. Sí, la Fiscalía puede negar a decirnos que, no, a no decirnos que Moravito se escapó caminando. Porque pedimos y pasó hasta, ahora tenemos hasta el 2028 cerrado ese caso, ¿no? Bueno, son un dinero, pero además por la ley 18.596, que nos olvidábamos, también se ha cobrado, se cobra, y todavía hay expedientes, y que no son pocos, ¿no?, que están todavía allí para cobrar una reparación. Pero ahí es diferente porque es una indemnización que va de los 30.000 y pocos dólares, la otra de 40 y pico de mil dólares y la otra de 70.000 y pico de dólares. Y sigue, porque han procesado nuevamente a 2 militares en las últimas horas y esto provoca que pasen por la caja a cobrar, ¿no? Y quería mencionar uno de los procesamientos que es de uno de los Álvarez, es decir, que fue procesado, Gregorio Álvarez Carrasco, y el fallo fue procesado por la presunta comisión de calidad de autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurso formal, con reiterados delitos de lesiones graves, estos en concurrencia fuera de la reiteración por reiterados delitos de privación de libertad. Es decir, que el Estado uruguayo, la justicia todavía, sigue adelante procesando por presunciones, es decir, por presunta comisión en calidad de autor. A nosotros nos pueden procesar porque dicen que de repente le pegamos una patada en la cola a alguien en 18 de julio, entonces por presunta se pasaron de largo, ¿no? Pero además, el argumento central con delitos de lesa humanidad no existe en el Uruguay. No existe porque lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, pero además no existe porque no hay nadie procesado por delitos de lesa humanidad, sino son estos delitos y todavía presunta. Es lo que hay. Y se alarga las vistas y se alarga las prisiones. No hay condena firme en la mayoría de los casos. Si es que hay derecho a condena, ¿no? Motivo a condena, quiero decir. No se sabe, están presos indefinidamente. Porque hay mucha gente que está en esa situación. Sí, claro, que está en esa. Después hablan de Estado de Derecho. Le quería comentar a los televidentes que el escudo de las Américas. Uruguay realmente recibió una llamada informal, la ministra, con la intención de preguntar si estaban interesados. Claro, porque Estados Unidos no quería arriesgarse a mandar una invitación y que le dijeran que no, evidentemente, por cómo se maneja la política exterior de Uruguay y con quién se anda, ¿no? Y estamos en condiciones de informar que ¿por qué no está Uruguay? No se lo puso, ¿no? Y Pedro Bordaberry, por ejemplo, dijo que hay que llamar a la embajada o al presidente Trump, etcétera, etcétera. Fue por una decisión precisamente del presidente Trump, directamente de que no ingresó, Uruguay no. Bueno, Uruguay le tira todos los centros, ¿no? Fernando Pereira en Cuba, Correa acá, el presidente de la República con el CELAC, etcétera, etcétera. Y después quería comentar algo más. En la CELAC, sí. ¿Es verdad que solo hubo 3 presidentes? Bueno, esa es la información Petro, Lula y sí, esa es la información que se manejó. Habría que ver realmente si eso ocurrió. Pero es la información que se manejó. A mí me pareció tan absurdo
que una organización que presume de tantas cosas, ¿no? Que haga una reunión con una minoría, ni siquiera podemos decir que una minoría calificada, ¿no? Sí, claro. Sí. No sé, yo me extraño mucho. Creo que, bueno, la CELAC es una de las tantas instituciones que están ahí, que no sabemos bien qué es lo que hacen. Una más que está el Santo Cohete, ¿no? Exactamente. Igual que varios que están trabajando en la Organización de las Naciones Unidas, esos organismos que están al Santo Cohete, que no saben dónde queda cada país y sin embargo hacen informes y le hacen pagar a los países lo que los inciden en la vida interna, en la vida interna en el del país. futuro de los países. En fin. Y hay unos cuantos organismos de esto. Bueno, ya que estamos hablando de pedir información pública, podríamos hacer uno a la Cancillería preguntando a ver cuánto es que hay que poner para mantener a estos organismos, cuánto dinero tiene que pagar el Estado uruguayo para esto. Se dan cuenta que con lo que se paga o se ha pagado por la ley de 18.033 y 18.310, Ortuño podría ser 3 represas de Casupá. No va a ser ninguna, pero tenía plata para hacer 3 represas de Casupá. ¿Cuántos temas, cuántos problemas se hubieran resuelto, ¿no? Con ese dinero? Bueno, y el señor Sánchez dice, porque de la oposición, en realidad creo que hacemos más oposición acá, hablando, diciendo las cosas que pasan realmente adentro del gobierno que con los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y se queja de que los atacan. Pero ¿cómo no los van a atacar si todos los días ellos dan golpecitos de Estado? Así empezó Chávez, porque son golpecitos de Estado. Ahora el gobierno va a mandar unas modificaciones al Código del Proceso Penal y va a eliminar artículos de la ley de urgencia. Pero eso ya lo votó la gente, la voluntad popular. 2 veces la ley de caducidad, esta ley, y podemos seguir en alguna más, porque ahora, ¿saben qué va a pasar? Va a venir un informe de esa comisión que nosotros acá dijimos que era humo social, ¿no? Va a venir un informe incitando al gobierno a que se jubilen a los 60 años. Y el gobierno va a aceptar eso de los 60 años. Porque viene ese informe de la comisión, porque en realidad el que maneja el juego acá es el Partido Comunista en el Uruguay, y si alguien quiere moverse para algún lado, no es así. Y quiero decir otra cosa, si quieren sacar Ortuño, no den manija por otro lado, ¿no? Porque hay dirigentes del Frente Amplio que dan manija, y bueno, ya salió algo en El País, ¿no? Sí. Pongan la carita y pongan el nombre. Quiero que se vaya, porque nos está haciendo mucho daño. En realidad el daño lo empezó a hacer Astori, no Ortuño, ¿no? Porque si Ortuño cobra el sueldo de senador, es porque alguien lanzó esa propuesta en algún momento que fue aceptada, porque Astori hizo lo mismo que Ortuño. Y como era menos plata, después inventaron eso en el 2010 y Mujica se lo tuvo que llevar. Ahora, cobrar un sueldo y trabajar en otro lado es medio desprolijo dentro del Estado. Esas son cosas que hacen que calientan a la gente. Y más calienta que salga Brenta y diga que ese dinero no se lo llevan ellos, sino que va para claro, porque ¿quién es el que paga? Financiamos los partidos. Sí, no les alcanza con el voto, los dólares por voto, sino que todavía hay que financiarlos. Exactamente. Yo creo que esa excusa es ridícula. Es ridícula, como tantas otras intervenciones que han tenido integrantes del Frente Amplio, ¿no? Pero decir, no, pero es que él no se lo lleva. ¿Cómo que no se lo lleva? Él lo cobra. Seguro. Lo que haga después con el dinero, si lo deja en el partido o se lo juega a las carreras, es otra cosa. El hecho es que de las arcas del Estado sale esa cantidad a nombre de fulano de tal.
Ahí está, no dice que vaya para, como decía Huidobro, la serpiente artiguista. No va. Exactamente. Es para quien lo cobra. Exactamente. Y vuelvo a reiterar, los senadores y diputados del Frente Amplio que están dando manija contra Ortuño, pongan la cara y pídanlo públicamente que se tiene que ir. Especialmente por esto, porque consideraron que le hizo un daño bastante importante. Pero el daño más grande está en otro lado. Ayer tuve oportunidad de recorrer el río Santa Lucía, ir a Paso Severino, pasar por el Canelón Grande, etcétera, etcétera. Les comunico que el río Santa Lucía está cada vez peor. Peor. Y anoche hubo un evento en el directorio del Partido Nacional donde se presentó un representante de los pobladores de Casupá, los del campo, digamos, que realmente fue muy contundente. Y si en mi caso, hace muchos años que digo que la represa de Casupá, hace 3, 4 años ya me di cuenta que era hacer eso hoy es un suicidio. Hacerlo hace 3, 4 años ya era importante, pero hoy es un suicidio para el Estado por la plata que va a poner y por cómo va a terminar esa situación. Entonces, era el doctor Álvaro Rivadavia. Después de Semana Santa lo vamos a invitar al programa para darle la voz a esta gente que nadie le da la voz, porque se ha presentado, nadie le da respuesta en el ámbito del Poder Ejecutivo, y dijo una cosa que no es menor. Se está tomando como elemento sustancial que la base del informe de la OEA de hace 50 años para la zona. En realidad habría que hacer un estudio ahora. Claro. Claro, porque el informe de la OEA establecía que había que construir 6 represas, entre ellas Paso Severino, que se tenía que hacer de 120 millones de metros cúbicos y se hizo de 70. Y después también Casupá estaba incluido, pero eran otros momentos, claramente era otro momento. Pero la represa de Casupá tenía que estar en funcionamiento en el año 1986, según ese informe. Pasaron 40 años. Y ahora, debido a la situación que se da, si llueve o no llueve, no tiene sentido. Porque este señor anoche dijo una cosa, puso un ejemplo creo, muy contundente. Casupá está en la cuenca del Santa Lucía, ¿no? Dice, van a hacer una palangana para llenarla de agua para ver. Y realmente es eso. Y hay otra cosa. El daño que se hace a los pobladores, porque ahí los productores son de 30 o 40 hectáreas. La mayoría, ¿no? Por supuesto que hay más y también puede haber menos. Pero cuando dicen, no, expropiamos, ¿no? Está bien, expropiamos. El Estado paga por el campo. Pero lo dejan sin campo y sin trabajo. Y sin trabajo. Sí. Ahí está. Sí. Con una cosa que es absurda hacer en este momento. Y también es otro suicidio construir una planta en Aguas Corrientes. Anoche el doctor Luz, en ese evento además, habló claramente sobre el contrato y que básicamente casi que es escolar. Si usted tiene un contrato y tiene, en este caso los privados, determinadas obligaciones, ¿cuál fue el negocio para que pase de Arasatí hasta Aguas Corrientes? Que ahora prácticamente los privados no tienen ninguna obligación, casi ninguna, solo construir nada más. Después lo que pase de ahí en más, porque como OCE, por 1 o 2 años, cuando se hace una obra, el que hace el mantenimiento, etcétera, etcétera, es el privado. Sí. Porque no puede tomar OCE una obra y a los 15 días sí, como ya pasó en algo en Aguas Corrientes. Y ahora pasaron todas para OCE, ¿no? Todos los problemas lo va a tener OCE, para que vean lo que cranearon estos. Pero Luz dijo una cosa central.
si usted firmó un contrato, es otro contrato, ¿no? Porque si se dan esa diferente. un contrato Cambia el objeto, bueno, es un contrato nuevo. claro, y entonces hay que hacer un llamado de licitación, y eso se lo dice claramente el Tribunal de Cuentas. Que votaron los que son de la... Sí, no me interesa, porque los servicios técnicos del banco lo dijeron, ¿no? Después, como también lo dijo el doctor Luz anoche, yo quiero que alguien hable a favor mío, hago un contrato muchas veces y me dicen que soy un cra. Y realmente no soy un cra. Entonces, pasa acá lo mismo. Los otros votaron porque haciendo hincapié en esos informes que ellos mismos pagaron. Pero los que hicieron el informe, y Luz destacó, y es cierto, porque es muy cierto, los abogados que trabajan en esas cosas en el Estado son los mejores para tomar esas decisiones, porque hace 20, 25, 30 años, 35, sé que hace pocos días se jubiló alguien del Tribunal de Cuentas, un abogado veterano, que son los que... ¿Y por qué? Porque continuamente están resolviendo esos asuntos. No es un abogado que abarca todo, sino que está metido en ese tema. Pero Frente Amplio no le da valor a nada. Seguramente cuando el informe de la OEA no existiría el monte nativo, No. ni existirían la mitad de los productores que ahora se van a ver privados de ahí su... está. Porque realmente es un barrio y hay escuelas rurales y además habló también una ingeniera y dijo que el monte nativo, que son 437 hectáreas, es el mejor cuidado de la cuenca del río Santa Lucía. Y ahí están, por supuesto, todas las especies están ahí, porque Casupá tiene una particularidad. Usted tiene que ir a Casupá, no hay una ruta que lo cruce, que esté cerca para llegar a ese lugar. Entonces también tiene esa particularidad y eso permite que la fauna y la flora sea totalmente distinta a otros lugares, donde no hay depredación, ¿no? Y eso es otro elemento a tener en cuenta. Hoy escuché a Carolina Cose decir Sí. que el problema de la contaminación Sí. del agua en la actualidad es porque el gobierno anterior no hizo Casupá, que ya estaba para hacerse y no lo hizo. Mentira. Lo cual tú lo has demostrado que es falso. No, es una gran mentirosa, porque cuando ocurrió el tema del agua en el año 2013, que el 15 de mayo del 2013 fueron al Parlamento con las 11 medidas, que prácticamente pocas se han cumplido, o casi ninguna, el tema de Casupá estuvo arriba de la mesa, y bueno, que lo iban a hacer. ¿Quién gobernó en el 14? Y en el 15, y en el 16, y en el 17, en el 18, el 19, y justo le dejan un papel a la calle Pou en el 20. ¿Saben por qué le dejaron un papel? Porque el plenario del municipio le pidió una entrevista a Vázquez el 3 de mayo, fue la primera, y se hicieron 5 reuniones, y Vázquez se dio cuenta que lo habían mentido, y le habían mentido mal, y entonces sugirió al presidente que entraba que se construyera la represa de Casupá y el tema de los lodos. Pero en realidad no había nada pronto. Y la vicepresidenta del Frente Amplio, que ahora la designaron en un cargo en el Ministerio de Ambiente, lo sabe, porque ella fue la que trabajó último en el tema. Así que, y además, OCE nunca descartó a no hacer la represa. Pero hay otro elemento a tener en cuenta. Si la empezaran ahora, termina este gobierno y la represa no está en funcionamiento. ¿Y ustedes se creen que el río Santa Lucía va a bancar 5 años más? Están profundamente equivocados. Y si no me quieren creer, van y lo miran. Como yo les comenté hoy, muy cerca de la represa, aguas abajo, en el 2020, se estaba formando una isla. ¿Qué significa esa isla? Es un montón de arena porque como no hay prácticamente agua, se va formando. ¿Y qué genera esto? Que el agua que empuja el río de la Plata hacia Aguas Corrientes a través del río Santa Lucía, que llega agua dulce, esa que se bombea de abajo hacia arriba. Cuando no hay agua, prácticamente se mete la otra, ¿no? Es inevitable. Y entonces va a llegar un momento
de acuerdo a cómo creció en estos 7 años, creo que le doy 5 años más, y va a tapar. Y es decir que el agua no va a poder llegar hasta ese lugar si no hay una intervención directa del Estado. Y otra cosa que quiero señalar, y que hasta el presidente de OCE cometió este horror, es que OCE nunca sacó agua del Río de la Plata, nunca bombeó agua. Lo dijo Charamelo, el representante de la oposición en la URSEA, y el presidente de OCE, no sé quién lo asesoró para decir eso, pero realmente el agua que se bombea viene del Río de la Plata, porque el río tiene 2 mareas que empujan agua y llegan hasta incluso Aguas Corrientes, 55 kilómetros. Pero no hay ninguna bomba bombeando agua del Río de la Plata para Aguas Corrientes. Eso está muy claro, para que pues, luego sea potabilizada. Y bueno, es lo que hay y seguimos haciendo hincapié en este tema porque nadie, yo creo que muy poca gente sabe lo que puede ocurrir si Montevideo queda sin agua. Y les recuerdo que en el 2009 hubo que parar las operaciones en los hospitales, porque comúnmente la zona más afectada inicialmente va a ser el lugar donde están los hospitales. No sé si quieren parar las operaciones, capaz que sí, pero es muy jodido para la población lo que puede pasar si Montevideo se queda sin agua. En aquel momento fueron 3 días aproximadamente. Imaginemos si no tenemos agua y ahora Paso Severino está entre un 35 y un 40% y no llueve. Además, la lluvia que hubo fue poco o nada. Bueno, nos quedan varios temas en el tintero en la noche de hoy. Como Lampariello no ha estado, no tenemos hoy mensaje de los oyentes. Así que será para después de Semana Santa o de turismo o criolla, sí, como ustedes quieran llamarle, porque vamos a aprovechar la semanita para seguir trabajando con el documental, sí, que le hemos dado un serio empujón, pero todavía falta. Así que aprovecharemos. Tenemos más agua tenemos más agua que Paso Severino ya en el documental. Estamos por encima de los porcentajes. Bueno, que lo pasen ustedes muy bien, los que puedan. Y que disfruten la semana. Exactamente. Y será hasta la vuelta. Sí. Después de que es el 6, la semana que viene. Es el 6 de abril. Nombre. El 6 de abril. 6 de abril. Muy bien. Hasta el 6 de abril entonces. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.